Me parece que es la primera opción en estos 200 años que discutamos las diferencias en democracia. ¿Vos te diste cuenta, sos consciente de eso? Nunca tuvimos oportunidad de discutirlo en libertad, la diferencia. Sí, totalmente. Y a veces cuesta muchísimo, porque incluso por ahí se da que alguien expresa algo que al resto no le gusta y enseguida ya vienen las denuncias y esto y lo otro. Y en realidad lo que se está haciendo es ejercicio de la libertad de expresión. Entonces en eso me parece que hay que ser cautelosos y un ejercicio que me parece que nos falta a los argentinos y por eso fui uno de las autoras del proyecto de ley del debate presidencial. Fueron varios proyectos los que analizamos y logramos una síntesis la semana pasada, es el ejercicio de la tolerancia. Cuando nosotros hablamos de democracia, hablamos de la democracia como un elemento que nos permite, un sistema que nos permite expresarnos libremente. Pero la contracara es la tolerancia, porque ¿de qué me sirve a mí expresarme libremente si yo en ese ejercicio de la expresión voy a lograr que usted me descalifique, me diga, no, no es así, te voy a acusar, vas a ver, te voy a querellar, que ahora también está de moda el tema de la querella por cualquier cosa? Entonces, el ejercicio de la tolerancia, el del saber escuchar y del saber entender que otro en una de esas está opinando distinto, pero no por llevarme la contra, sino simplemente porque opina distinto. Porque creen cosas distintas. Efectivamente, y tolerar eso y respetar eso, me parece que son las asignaturas que a nosotros nos falta en una historia muy compleja. Porque es verdad lo que vos señalabas, la historia de los argentinos es una historia de desencuentros unitarios, federales, conservadores, radicales peronistas y demás. Siempre encontramos elementos para matarnos entre nosotros. Y en este sentido a mí, la propuesta que se hizo desde la provincia, concretamente Luis Urtubey, de dejar de lado las camisetas partidarias, que yo el caso de la mía la tenía realmente grabada a fuego, y empezar a ver qué es lo que nos une, en lugar de enfatizar en aquello que nos separa, y ver si desde la política teníamos la capacidad de luchar por objetivos comunes, a mí me pareció muy, pero muy positivo. Ahora se da lo que vos bien señalás, el tema de los eslogans. ¿Quién podría estar en contra de pobreza cero? Claro. El tema es cómo llegamos a la pobreza cero. Claro. Y ahí es a donde empiezan a darse las diferencias y es importante la tolerancia, el respeto y bueno, en definitiva la base de la democracia y las decisiones se terminan decidiendo por votos y los votos los dan aquellos que la gente ha elegido, ¿no? ¿Estás con bloque propio en Senado? Sí. Sí, estoy con bloque propio. ¿Es unipersonal? Es unipersonal. La verdad que estoy muy contenta porque cuando se empezó a dar todo el acomodamiento fundamentalmente de los partidos políticos dentro del frente y para la victoria y demás, me pareció que lo más adecuado era, y además con la idea, ya yo estaba pensando en la presidencia del partido y demás, de sentar un bloque propio que la verdad que me tiene muy contenta por dos razones fundamentales. La primera de ellas me permite tratar temas con independencia porque antes, al estar en un frente, claro, éramos como 42, entonces había que ver y decir no, porque claro, primero no, le toca a Santa Fe o le toca a tal o le toca a cual. En cambio acá, bueno, tengo esa posibilidad de impulsar temas o proyectos propios o cuestiones de iniciativa de la provincia. Nosotros trabajamos por ahí mucho con algunos ministros y demás. Y por el otro lado, el tener mis posturas, digamos, la participación que hoy tengo en el recinto, en las reuniones de comisión y demás es diferente porque en definitiva el tema de los consensos o el de llegar al acuerdo, qué se dice, quién habla y quién no, al ser yo solita, digamos, como que tengo conciencia del 100% de qué es lo que tengo que expresar y qué no, ¿no? Me voy a meter en un tema que el otro día me dijeron al aire que yo soy un tipo jodido por hablar de eso. Uy, a ver. Claro, me retó Miguelito Nani, porque dice, sos jodido conmigo. Pero el tema presupuesto, sí, ya pasó diputado, le llega a Está entrando usted al Senado mañana, exacto, a las 4 de la tarde lo recibimos a Alfonso le Platea. llega a ustedes. Ahí hay algunos temas que algunos han sido modificados, entre ellos el tema de presupuesto de ciencia. ¿No te preocupa de que se haya bajado como se pretendió bajarlo? ¿Te conforma como lo arregló diputados? La verdad que el presupuesto me preocupa bastante, no he entrado todavía en el detalle, está llegando sí, mañana, pero sí he estado estudiando algunas cosas, sobre todo trabajando mucho con los diputados. En este sentido me parece que Pablo Cosiner, Javier, Evita hicieron un trabajo muy importante, sobre todo incorporando algunas obras que realmente eran
interesantes para nuestra provincia que se vincularon algo a ciencia y tecnología, algo al INTA nuestro, algunas rutas y demás, el tema de gas de la localidad de La Merced. Bueno, hay varias cositas que la verdad que han logrado incorporar y que me parecen positivas. ¿Qué es lo que advierto con mucha preocupación? Dos cuestiones. La primera de ellas, me parece que la visión del gobierno es muy centralista. Analizan la realidad desde la capital federal y el presupuesto se condice con ese análisis. De hecho, cuando uno analiza simplemente los números y la distribución de las obras, de partidas y demás, advierte que a la zona norte como norte nos toca el 15% de las obras. Y después se dan algunas cuestiones como la siguiente. El Plan Belgrano, el señor presidente anuncia como un tema clave. El Plan Belgrano como tal no existe, sino que está distribuido dentro de las obras públicas que ya estaban. Nos prometieron que lo iban a desagregar y demás, eso no se ha dado. No se hizo. Y a mí me preocupa por lo siguiente, o la impresión que a mí eso me da es que obras que se hacen en el norte le ponen el nombre de Plan Belgrano. Porque cuando uno habla de un plan, está hablando de una suerte de una estrategia donde uno dice, bueno, analizo estos números, me parece que son desfavorables, temas, qué sé yo, pobreza, ingresos y demás, infraestructura. Entonces, en función de este análisis que yo hago, propongo este plan que tiene cuestiones de infraestructura y que tiene también políticas diferenciales que a mí me parece que tenemos que avanzar y mucho en eso, porque no podemos tratar de la misma manera a situaciones verdaderamente distintas. No es lo mismo la situación en política gasífera del norte, que para explorar o explotar tenemos que 5.000 metros, sí, que el sur, que son 1.000 metros. Sí. Realmente es diferente y lo tratamos igual. O el productor de la pampa húmeda, que para llegar al puerto tiene que pagar 200 pesos de flete, que nuestros productores que tienen que pagar 1.000. Nunca vamos a poder competir con esas asimetrías. Ahora bien, el Plan Belgrano, cuando uno pregunta, no tiene ese plan, digamos, están las obras dentro del presupuesto, obras públicas. Más, con todo respeto, hay obras que se venían haciendo de la gestión anterior y que están incluidas como Plan Belgrano. Como la Ruta 50, parte de la Ruta 51. De Muñano a San Antonio. Efectivamente. Que bueno, eso lograron incorporar los diputados porque no estaba. La Ruta 34, por ejemplo, que la peleó mucho el senador Gramaglia, el senador Luque de Rosario de la Frontera, me acuerdo, que sabemos todos que es la ruta, segundo índice de siniestralidad más grande, solamente 2 millones de pesos. El Plan Belgrano, como Plan Belgrano, suponiendo todas esas obras son, el Plan Belgrano son 40.000 millones de pesos. Hubo un decreto de necesidad y urgencia enviado por el presidente Macri, donde para el soterramiento del Sarmiento exclusivamente se destinan 45.000 millones de pesos. Entonces uno dice, todo el Plan Belgrano es 40.000 millones, solamente el soterramiento del Sarmiento vale lo que todo el Plan Belgrano. Y cuando uno empieza a ver todo el resto de las obras, advierte que el sistema presidencialista, cuando se votó en la reforma del 94, que el presidente lo elegimos de manera directa, realmente desde mi punto de vista ha sido catastrófico. ¿Por qué? Pues Salta representa el 3% nada más a nivel electoral. Entonces, cuando uno ve el presupuesto, se da cuenta que Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, son de repente las provincias más favorecidas y me parece que no es casualidad, ¿no? Vos sabés que el otro día estuvo acá un chico, Emiliano Estrada, que ha escrito un libro interesante, sí. Y lo tuve y me daba algunas cifras que son preocupantes. La inversión per cápita que tiene el norte argentino es la mitad de la que tiene la Pampa Húmeda y 1/3 de lo que hay en la Patagonia. Entonces, las asimetrías con ese tipo de asignaciones van a ser cada día más grandes. Efectivamente. De hecho, ya te voy a acercar... Lejos de todas las promesas de que vamos a recuperar el norte y todo lo demás, ¿no? Sí, 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 totalmente. Con lo cual, a los sectores más postergados se los sigue postergando. Y de esa manera uno nunca va a salir. De hecho, por ejemplo, le planteé a Marcos Peña cuando estuvo en el Senado, al señor jefe de gabinete, este tipo de cuestiones. Le digo, a mí me preocupa mucho porque cuando uno habla de índices de pobreza, el tema de desempleo o incluso el promedio de sueldo que se gana en el norte no es el mismo que el de la Patagonia y no es el mismo que el de la Pampa Húmeda, es muchísimo menor, estamos por debajo de la media nacional. En empresa privada y pública. Efectivamente. En empresa privada y pública. Entonces, el tema del Plan Belgrano, la verdad, desde Salta y desde las otras provincias del norte lo vemos con mucha esperanza. Pero cuando uno
vea, yo hice el pedido de informe y me hicieron el desagregado, se da con que hay obras que no figuran cuando se inician, otras que no tienen presupuesto, bueno, y ahora enviaron el presupuesto y yo advierto con preocupación esa cuestión, es decir, que mucho centralismo, y después temas que son claves, como el de ciencia y tecnología o el tema del INTA, por ejemplo, porque en definitiva a mí me parece que si vamos a salir adelante, la ciencia tiene mucho para decir. A mí me parece que ha sido muy importante la política que se ha dado, incluso de traer científicos argentinos que están progresando en otros lados y darles la oportunidad de que vuelvan a su tierra. Y bueno, en eso se está retrocediendo y me parece que, honestamente, me parece que es un error, porque si vamos a tratar de llegar a pobreza cero, la pobreza cero se llega cuando se es más equitativo en la distribución de los recursos, cuando se atiende prioritariamente a quienes más lo necesitan, y no me refiero solamente a las personas, sino fundamentalmente a las regiones, y cuando quienes tienen la posibilidad de a través de su ciencia crear cosas, verdaderamente puedan hacerlo, ¿no?